buenos días. Vamos a contestar preguntas. No hay nada que exponer. Adelante. Muy buenos días, presidente. Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Señor presidente, hace unos días se pusieron en contacto con el equipo de Contrapeso Digital la Alianza Nacional Jubins, que es un movimiento de jubilados del IMSS, que están luchando por recuperar su fondo de cesantía y vejez, que se los tienen retenidos del año 2015 a la fecha por una jurisprudencia que es la 185/2008, que emitió la segunda sala de la Suprema Corte y que implementó el modelo neoliberal para despojar a los jubilados de esos recursos. Mi pregunta, señor presidente, es ¿de qué manera la Cuarta Transformación le puede hacer justicia a los jubilados que están luchando por recuperar sus recursos que tienen las AFORES y que a partir del 2015 no les han querido liberar sus pagos? Bueno, lo tendría que ver Zoé Robledo, el director del Seguro. Le vamos a pedir que él atienda esta solicitud y le dé respuesta a los jubilados. Sobre el mismo tema, presidente, nosotros hicimos una investigación aparte sobre el mismo tema de esos jubilados porque quisimos descubrir por qué muchos jubilados han estado tratando de contactar a varios medios y nosotros encontramos, señor presidente, que el presidente de la Junta Especial 32 de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, que se llama Marco Antonio Ceballos Ramírez, es el único presidente en el país que paga el recurso de cesantía y vejez con un moche del 40 hasta el 60% de lo que tienen en su estado de cuenta el trabajador. Y aquí le traigo cómo lo demandaron ante la Fiscalía General de la República. Presidente, la secretaria del Trabajo puede intervenir para que se les deje de hacer estos cobros de su propio dinero a los jubilados del IMSS. Sí, claro, es una injusticia y si es cierto, es ilegal completamente. Sí, aquí traigo la demanda que le hicieron al presidente porque él está manejándose con un abogado externo que tiene enlace con las AFORES, y a los jubilados que están desesperados por acudir por tener sus recursos, pues les cobra de un 40 hasta el 60%, señor presidente. Sí, lo vemos también con Jesús. Okay. Nos da los datos para que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, lo trate. Ahí quiero nada más dar una información general a los trabajadores. Ya se aprobó una nueva ley para el cobro de comisiones de las AFORES. Y es una buena noticia porque se redujo el cobro de las comisiones. Todo esto en beneficio de los trabajadores. Cuando aprobaron lo de el manejo de las pensiones con estas administradoras particulares, se permitió que cobraran comisiones muy altas, de las más altas del mundo. Ahora se hizo una reforma legal y se están estandarizando los cobros de comisiones con los países que tienen más bajas comisiones. Se van a beneficiar los trabajadores como en un 50% de lo que les cobraba
O sea, va a haber una disminución, 50% con relación a lo que le cobraban hace 3 meses, pero 100% con relación a lo que cobraban antes, en el 16, en el 17, 2016-2017. Entonces, es importante que esto se conozca. Yo le voy a pedir a Jesús que se envíe un comunicado informando, porque además ya se aprobó la ley y tiene aplicación retroactiva, que hay un trámite que tienen que hacer con la CONSAR, pero ya tiene que aplicarse. Esto va a permitir que reciban más en las cuentas de pensionados los trabajadores. Mi segundo tema, presidente, no es como tal una pregunta, es un planteamiento que nos han venido haciendo muchísimos ciudadanos en el programa de Contrapeso Digital, de que aprovechando la coyuntura de lo que fue la marcha feminista, de que si usted podría convertir a la Estela de Luz, ese monumento a la corrupción, que no sirve para nada, que si lo puede convertir en un memorial, señor presidente, para todas las víctimas de desapariciones, de torturas. Por ejemplo, le voy a poner varios casos: los 72 migrantes ejecutados en San Fernando, los ejecutados en el Casino Royal, los niños del ABC, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que si usted podría convertir la Estela de Luz en un memorial, que incluso la gente ayudaría a desmontar ese monumento y convertirlo en un memorial para que nunca más vuelva a pasar esas masacres en este país, y los jóvenes que se están formando ahorita un criterio político siempre se acuerden de que nunca más tiene que volver a haber un tipo de gobierno que desapareció a los jóvenes, estimado presidente. Bueno, hay que analizarlo, hay que verlo. Tengo entendido que en Chapultepec, en el gobierno anterior, ¿no?, se puso también un memorial con ese propósito. Lo de la Estela de Luz, aunque es un monumento si no a la corrupción, sí a lo superfluo. No se puede destruir, o sea, no sería eso adecuado, correcto, ¿no? Que quede ahí nada más como constancia de una obra innecesaria, ¿no?, o sea, y costosa, pero no destruir, no dejarla, porque pues costó, o sea, es dinero del presupuesto, es dinero de la gente. Sí, hay que ver lo que ya existe, porque sí se hizo un memorial para desaparecidos en el gobierno anterior, y lo más importante es no olvidar, recordar todas estas atrocidades y que no se repitan, la no repetición, el que hagamos el compromiso de no ejercer desde el Estado la violencia, que no se reprima al pueblo y que busquemos la paz en el país en general, que se fortalezcan los valores culturales, morales, espirituales, porque lo que se padece es de descomposición social, es la violencia que se
generaba desde el Estado, tanto por el abandono al pueblo, por la desigualdad que se produjo con el modelo neoliberal, que llevó al resentimiento, llevó a la violencia, a la desintegración de las familias, al abandono de los jóvenes. Entonces, el Estado propiciando la violencia y luego queriendo resolver los problemas de inseguridad con el uso de la fuerza, o sea, generando más violencia. Entonces, todos tenemos que ayudar a conseguir la paz y ayuda mucho el imprimir principios, el moralizar, el utilizar toda la reserva de valores que hay en nuestras familias, en nuestras comunidades. Eso se alteró, eso se afectó. Ahí está, no se destruyó, sigue habiendo una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, pero sí se afectó, porque estamos todavía, desgraciadamente, padeciendo de violencia familiar, de violencia comunitaria, no solo la violencia de las bandas. Acabo de estar en Zacatecas y me presentaron un caso de un joven que fue secuestrado y lo asesinaron, un joven de 15 años. Se hizo la investigación, se intervino y se encontró que los responsables eran vecinos, conocidos. O sea, esto no es de un cártel, una banda, sino es parte de la descomposición que se produjo, yo sostengo, por el abandono al pueblo durante mucho tiempo y por el modelo de vida que fueron promoviendo, un modelo individualista, egoísta, materialista, en donde lo que vale es el dinero, lo material. Entonces, eso afectó. Y la desintegración de las familias, que se precipitó en el periodo neoliberal, los jóvenes abandonados, sin tutela, el gobierno desatendiendo a los jóvenes. Fue dramático el que se acuñara la frase de los ninis que ni estudian ni trabajan, y a reírse todo el mundo y a aplaudir. Y iba uno a los pueblos y a la entrada del pueblo, los jóvenes ahí en las gasolineras, ahí están los halconcitos para avisar quién llega, quién sale, y nunca se hizo nada por los jóvenes. Entonces tenemos que moralizar la vida pública, todos, insistir en que solo siendo buenos podemos ser felices, solo siendo buenos podemos ser felices, y que la ropa de marca y el lujo barato y la Cheyenne Apá, ¿no?,
que solamente lo barato, como sea el poeta, el cantautor, se compra con el dinero. Pero eso hay que estarlo machacando, y nos ayudan mucho, nos pueden ayudar mucho las familias. Por eso es muy importante también lo de la cartilla moral, que ya se está distribuyendo entre adultos mayores para que voluntariamente nos ayuden a dar a conocer esos principios básicos, esos preceptos básicos con los hijos, con los nietos, fortalecer los valores. Después tú. Muy buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, si ya se tiene identificado a las personas que participaron en estos actos aislados de violencia durante las manifestaciones del pasado 8 de marzo. Se hablaba en algunos medios de comunicación que había personas armadas, 2 escoltas armados de una manifestante. Preguntarle si ya se tiene identificado qué grupos son los que se manifestaron de forma violenta, si tenían algunos intereses que no fueran los reclamos de las mujeres. Preguntarle también por el estado de salud de los policías que resultaron lesionados, si sabe si habrá alguna recompensa, alguna bonificación a estos policías que arriesgaron sus vidas tratando de evitar más violencia. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, ya hablamos ayer sobre este tema. Yo considero que va a informar la jefa de gobierno. Ella estuvo presente, al tanto de todo lo que sucedió antier. Ellos deben de tener información, les corresponde a ellos. Mi opinión es de que no se persiga a nadie, porque encima de todo van a sentirse víctimas. No debe de haber ningún castigo. Yo creo que el castigo en este caso es la condena pública por lo que hicieron. La gente no ve bien eso, el uso de la violencia. Además, es un contrasentido. Yo creo que la expresión más burda y terrible del machismo es la violencia. O sea, el machismo es violencia. Entonces, ¿cómo quienes están en contra del machismo ejercen la violencia? Entonces, como que hace falta más análisis, más reflexión, porque sí hay muchas mujeres, ayer lo decía yo, millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad, y eso es válido, es legal, es legítimo, es justo, pero hay mucha infiltración, mucha manipulación. Todo esto también debe verse con la perspectiva de que durante el periodo neoliberal, para que no
se centrara la atención en el saqueo, en la corrupción, en la desigualdad económica y social. Los potentados, los dueños del mundo, permitieron y veían hasta con buenos ojos, alentaban movimientos justos, pero no centrales. O sea, puedes hablar del cambio climático, puedes hablar de la defensa de los derechos humanos, pero no quieras cambiar al régimen. O sea, entonces se tiene que hacer un análisis sobre eso. Si se transforma una sociedad, si hay una transformación política, pues tiene que dejar de haber injusticias. Para eso es la transformación. Entonces, con una transformación, ¿sí?, hay igualdad, hay libertad, hay justicia. Entonces, no buscaban la transformación, porque eso no les convenía. Si acaso era un análisis nada más de la realidad, pero no transformar la realidad. Entonces, cuando me dicen a mí, ¿es feminista?, yo contesto, soy humanista, porque considero que eso lo engloba todo. El ser humanista, el no permitir las injusticias, el no permitir la discriminación. No se puede ser humanista si se es machista. No se puede ser humanista si se es explotador. No se puede ser humanista si se es racista, si se es clasista, si no se respeta la naturaleza. Pero es importante lo otro. Ser humanista es ser pacifista. Señor presidente, en una segunda pregunta sobre el mismo tema. Lejos de estas aisladas manifestaciones violentas, porque la realidad es que fueron pocas, la gran mayoría, miles de mujeres, seguramente millones a nivel nacional, caminaron, salieron a las calles, alzaron la voz para exigir reclamos de justicia, de igualdad, de alto a la violencia, las violencias hacia las mujeres. De estos mensajes que son los importantes, ¿con qué se queda usted, presidente? Preguntarle si estos mensajes, estos reclamos de las mujeres llegaron aquí a Palacio Nacional, ¿con cuáles se queda? Y en estas violencias que sufren las mujeres, precisamente hoy en el Senado se va a discutir una ley en materia de igualdad salarial que busca que exista un salario igualitario entre hombres y mujeres, acabar con esta brecha de género que existe en muchas partes, en muchos trabajos, para que no exista esa desigualdad. Dos preguntas para finalizar. Estos mensajes llegaron aquí a Palacio Nacional y ¿qué opinión le merece esta ley que se espera que se discuta hoy en el Senado? Preguntarle en este gobierno ¿cómo se encuentra el salario entre hombres y mujeres? Pues
no llegan al Palacio. Nosotros llevamos años recogiendo los sentimientos de la gente, de hombres y de mujeres, y estamos luchando permanentemente en favor de las mujeres. Comentaba yo de que de todos los programas de bienestar, la mayoría son mujeres, me refiero a los beneficiarios, son niñas, en las becas son mujeres, mayoría. Es más, hasta en los trabajos del campo, en el Sembrando Vida, ya como un 35% son mujeres. Entonces, siempre se ha atendido a las mujeres, es una convicción. Nosotros no tenemos ningún problema de conciencia, porque siempre hemos estado en apoyo a las mujeres y a las mujeres más pobres, más abandonadas, marginadas. Trabajamos para eso, por eso estamos aquí. Entonces no es que nos vengan a decir si en todas mis giras pues hablo con hombres y con mujeres y ahí me expresan todo y atendemos y resolvemos casos. Y en el gobierno hay muchísimas mujeres. Nunca lo había dicho en otras ocasiones, lo repito. Habían participado tantas mujeres en el gabinete. Esto no pasa en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en China, ni en España, ni en ninguna parte. México es de los primeros países en el mundo donde la mitad de los legisladores son mujeres, y fue una lucha nuestra desde la oposición. Nos tocó enfrentar a los que ahora nos cuestionan en la participación de candidatas. ¿Saben qué hacían? Nada más para cumplir la norma, presentaban de candidatas, inscribían a sus esposas, a sus hermanas, a sus mamás. Sí, sí. Nosotros presentábamos denuncia en contra de eso, hasta que se logró. De modo que lo que planteas de la igualdad en el salario, pues claro que estamos de acuerdo. Además, ya lo establece la ley. O sea, no puede haber discriminación para un cargo, no por ser mujer tiene que ganar menos. Pero si se va a especificar en el Senado, o sea, se va a refrendar este derecho, estoy de acuerdo. Por cierto, quiero mandar un abrazo cariñoso a todos los familiares de Isela Vega, que falleció ayer. Isela Vega siempre nos apoyó, una mujer extraordinaria, libertaria, una mujer de avanzada. Nuestro pésame. Nació en 1939, tenía 81 años, Isela, pero así, fuerte siempre. Me acuerdo que me acompañó cuando el fraude
del 2006. Ella estuvo, bueno, aquí, en el Zócalo, siempre con nosotros. Algo, compañero. Presidente, muy buenos días. Soy Max de Haldewein de Bloomberg News. Hace unas semanas estuve hablando con varios campesinos en Campeche y Yucatán para averiguar sobre reportes que estaban quemando selva para plantar árboles jóvenes y recibir los beneficios ofrecidos en el programa Sembrando Vida. Encontré a Antonio, un campesino en Campeche, que sí hizo exactamente eso. Necesitaba los recursos, pues quemó 60 especies de árboles, incluso tzalam y chaca, para entrar en el programa. Lo mismo me mostraron otros campesinos, los recursos para proteger su selva se acabaron. Entonces quemaron árboles para poder recibir recursos de Sembrando Vida. El grupo World Resources Institute, que ha trabajado con el gobierno para monitorear los resultados del programa, dijo que podría haber causado la pérdida de 73,000 hectáreas de cobertura forestal solo en 2019. Este es un tema que se va a investigar. El gobierno podría cambiar la política para no incentivar esta pérdida de selva y ayudar más a los campesinos. Pues no estoy de acuerdo con esa apreciación. No se está destruyendo el monte alto. Para empezar, ya no hay selva, desgraciadamente. O sea, es muy poco lo que queda de selva tropical. Es monte alto lo que hay y desde luego hay que cuidarlo. Pero ese dato es erróneo, es decir, no se apega a la realidad. Puede ser que tu caso de 70 árboles sea válido y fue indebido que se haya quemado esos árboles totalmente. Pero de 70 árboles a 70,000 hectáreas, pues hay una gran diferencia. Presidente, con respeto, yo fui a muchos lugares en esos dos estados y yo vi muchos troncos quemados y la gente me mostró donde cortaron la selva y lo quemaron. Además, hay otros problemas con el programa que me dijeron los campesinos. Dicen que, por ejemplo, los técnicos les piden que sembren árboles no nativos que crecen muy mal y mueren con frecuencia y pues vuelven a pedir que sembren el mismo árbol que ya murió en vez de plantar árboles nativos que crecerían mejor. Yo no tengo esa información. La gente está muy contenta con el programa Sembrando Vida. Yo solo le digo lo que me dijeron. Sí, sí. No es algo que deberían investigar. Los expertos allá en el campo me dijeron que ellos piensan que la tasa de sobrevivencia de los árboles va a ser ese es en Campeche, entre 10 y 30%. Eso no es algo que debería investigar el gobierno para mejorar. Se está haciendo. Es que el propósito es reforestar. Ese programa Sembrando Vida es el programa de reforestación más importante que se está aplicando en el mundo. Para que tengas un dato. Ese dato tengo. En Estados Unidos destinan a la reforestación $300 millones. Y el programa Sembrando Vida significa una inversión anual de $1,200 millones. Es
plantar más de 1,000 millones de árboles. Más de 1,000 millones de árboles en 1 millón de hectáreas. Y se están beneficiando 420,000 sembradores. Entonces, no es para afectar la naturaleza, mucho menos para afectar a los campesinos, es para proteger el medio ambiente Sí. y ayudar a los campesinos, a los sembradores. Sí, claro, y es una muy buena idea, qué bien que hace México, invierte tanto dinero, pero a veces los programas no funcionan exactamente como Sí. quieren, y eso no tiene Hay que buscar la forma de que funcionen bien. Ajá. Y Pues, siempre hay... pues van a investigar a ver cómo Sí, pueden claro, mejorarlo. claro que sí, Ajá. claro que sí. Bueno, Pero ahí le dejo de tarea a Bloomberg que analice pues que lea, por favor, mi reporte. qué están haciendo en Estados Unidos. Sí, Pues sí, ahí- eso me están investigando también, sí. eso es, que se investigue. Muchas gracias. Ándale. Bueno, vamos de Estados Unidos a Canadá. Bueno, es un tema de Canadá, presidente. Buenos días. Buenos días a la gente que lo escucha dentro y fuera del territorio nacional. Le voy a hacer 3 cuestionamientos, presidente, si me lo permite. Vamos a empezar con uno. Dice, presidente, según un par de encuestas difundidas recientemente en los periódicos El Financiero y El Universal, confirman hasta hoy que la oposición integrada por los partidos PRD, PAN y PRI y sus aliados solo tienen entre el 1 y el 3% de preferencias en las próximas elecciones de junio 6. Y por ello, Morena, según esto, podría obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Sobre ese tema, presidente, elecciones y candidatos. Durante las últimas semanas, los feminazis, a los que yo llamo y que encabezan Vicente Fox, Verónica Villalbazo, mejor conocida como Frida Guerrera, que ahora sí ya me aprendí su nombre, hace un año no lo sabía, Felipe Calderón, Margarita Zavala, Denise Dresser, Broso, Carlos Loret de Mola y agregados que agrupan a diversos medios de comunicación, pugnaran para que Félix Salgado Macedonio declinara por la candidatura del estado de Guerrero. Sin embargo, hoy esos feminazis que yo llamo no dicen nada de Gabriel Cuadri, quien es acusado de violentar mujeres en la Universidad Iberoamericana que dirige en Jesuitas y que hoy compite por una diputación federal. Tampoco pugnan para que Margarita Zavala se baje de la contienda electoral por un escaño en la Cámara Baja, pues hay que recordar que junto con su marido, Felipe Calderón Hinojosa, protegieron a los familiares de Zavala para que no se hiciera justicia a los niños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC. Le pongo un ejemplo. Todos sabemos la situación que se vive ahora el país con respecto a las elecciones que ya vienen, presidente. El tema es lo del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. En ese sentido, existe un personaje en Coahuila que está muy relacionado con el gobernador. Se trata del diputado federal de Morena, Luis Fernando Salazar, quien solicitó licencia para competir internamente por la candidatura de Morena a la alcaldía de Torreón, considerando que Luis Fernando Salazar es o fue muy cercano a García Cabeza de Vaca, ya que fueron compañeros en el Senado y también fungió como coordinador de campaña para la gubernatura de Cabeza de Vaca. ¿No cree que el partido presidente Morena le afecte este vínculo con miras al proceso electoral del próximo 6 de junio? En el caso de que se investigue a Luis Fernando Salazar, ¿sería protegido porque está en un proceso interno de Morena o se llegaría hasta las últimas consecuencias, presidente, ahora que viene pues la fiebre electoral
del próximo 6 de junio y donde pues prácticamente pues hay muchos chapulines, presidente, que se van a Morena y pareciera que hoy hay mucho presidente, poco partido y mucho pueblo. Bueno, en lo electoral pues son los partidos los que tienen que decidir. Nosotros lo que vamos a procurar es de que se respete el voto de los ciudadanos. Es un acuerdo por la democracia que se está promoviendo con los gobernadores para que sean los ciudadanos los que decidan libremente quién debe de representarlos, quién debe de gobernar, que no haya uso del presupuesto público, ni del presupuesto estatal, ni de los presupuestos municipales, ni del presupuesto federal, que no se utilice el presupuesto para beneficiar a ningún partido, a ningún candidato, que no se permitan las prácticas de antes, de acarreos, compra de votos, relleno de urnas, falsificación de actas, que no se permite el fraude electoral, pero que además se castigue al mapache electoral, al delincuente electoral. Ya la Constitución establece que el fraude electoral es delito grave y el que es acusado por fraude electoral, sea quien sea, no tiene derecho a fianza. Sea un presidente municipal, sea un gobernador, sea el presidente de la República. Esto estaba contemplado en la Constitución de 1857, la Constitución liberal, la Constitución de la Reforma. Y en la Constitución del 17, que esa es la Constitución de la Revolución, se eliminó el que pudiese juzgarse al presidente por delito electoral. Y nada más se dejó de que el presidente podía ser juzgado por traición a la patria. Ahora ya se reformó la Constitución y al presidente se le puede juzgar por cualquier delito. Entonces, si al presidente se le puede juzgar por delitos electorales, a todos se les puede juzgar y no hay derecho a fianza. Entonces, la Fiscalía General de la República puede, a través de la Fiscalía Electoral, participar en los procesos electorales vigilando de que no haya fraudes. Y ojalá y se aplique la ley, porque sería un avance importantísimo el que se pudiera decir en estas elecciones, por primera vez en mucho tiempo hubo elecciones limpias y libres en México. Porque
son contadas las ocasiones en la historia del país, en siglos, en que hemos celebrado elecciones limpias y libres. Todavía en la elección pasada de legisladores en los estados se metieron los gobiernos. Tengo que reconocer que el único que no participó metiéndose fue el gobernador de Quintana Roo. Hubo elección para legisladores locales y aun cuando en el Congreso local es en el que se revisa y se autoriza la cuenta pública, el gobernador de Quintana Roo no intervino. Y no tuvo su partido mayoría. Y no ha tenido problema. Pero se lo reconocí. Las otras elecciones se metieron los gobernadores. Pero ya eso no va a volver a suceder. Vieron lugares en donde carro completo para el partido del gobernador. No perdieron un solo distrito, como era antes. Eso ya no. Afortunadamente, todos aceptaron la carta que envié para hacer un acuerdo en favor de la democracia. Pero que no estén pensando, que nadie esté pensando de que es pura faramalla. Tenemos que hacer valer la democracia en el país y convertirla en hábito, porque con la democracia vamos a salir adelante. Siempre digo, no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero con la democracia nadie, en ningún nivel de la escala, se va a sentir absoluto. Y cuando hay democracia, siempre el pueblo tiene las riendas del poder en sus manos. Y nada de que el pueblo se equivoca o no sabe, y tienen que haber grandes electores, o democracia, como decían antes los antidemócratas. Democracia que no es dirigida no es democracia. No. El pueblo es mayor de edad y sabe elegir. Y la democracia es el poder del pueblo. Y en la democracia el pueblo es el que manda, es el que decide. Y vale lo mismo el voto de un campesino que el voto de un potentado. Entonces, es un llamado a que haya democracia. Y si hay candidatos que están impedidos por ley, es decir, que tienen antecedentes penales, pues no deben de ser candidatos. Eso está prohibido. En el momento del registro de las candidaturas tienen que presentar una carta de no antecedentes penales. Y sería muy bueno también que los partidos, pero eso es
pues una recomendación. Yo no me puedo meter en la vida interna de los partidos, pero sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación. Además de la carta de no antecedentes penales, sería muy bueno que una vez que tengan todos los candidatos los partidos, claro que le van a dar trabajo a la Fiscalía, pero sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si los candidatos no están ahí en expedientes. Presidente, perdón por no presentarme, Marco Antonio Olvera de la revista Énfasis. Una segunda pregunta, presidente. Hasta diciembre del año pasado, solo en los Estados Unidos había 37 millones de mexicanos indocumentados, quienes enviaron a México 40.600 millones de dólares por concepto de remesas, que sin ellas, presidente, el país estuviera en una crisis profunda, sin precedentes, consecuencia del COVID-19 que azotó el mundo completo. En ese sentido, presidente, me gustaría abordar varios temas sobre los migrantes de Estados Unidos, malos tratos, falta de atención en la mayoría de los 50 consulados que tenemos allá en los Estados Unidos, pero pues nada más tengo oportunidad de hacer 3 preguntas. Y por ello, mejor le doy prioridad, la situación de migrantes mexicanos que son perseguidos políticos y que ahora viven en Canadá, de quienes ahora le voy a leer a usted una carta que le dirigieron como presidente de la República. Ellos, presidente, los perseguidos políticos, le piden a través de mi voz que les regale un pedacito de patria que les arrebataron cuando los expulsaron de su tierra, México. Ahora le voy a leer la carta. Comité de Perseguidos Políticos Refugiados en Montreal, Canadá. Febrero 16 del 2021. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Por este conducto, acudimos ante su amplia investidura a fin de manifestar lo siguiente. A través de los medios de comunicación y de su propia voz, nos enteramos a diario que dentro del marco de su gobierno han surgido una gran cantidad de proyectos sociales encaminados a resolver la problemática social y económica del país, que por años llevó a la más desastrosa situación de nuestro México por el descuido de los gobiernos conservadores. Los programas hasta hoy conocidos cubren las necesidades de los adultos mayores, niños con capacidades especiales, estudiantes, productores del campo, jóvenes aprendices, etcétera. Sin embargo, en el caso específico de perseguidos políticos, refugiados fuera del país y que deseen regresar a México, nos es de gran importancia saber cuáles son las garantías políticas, sociales y económicas que nos ofrece su gobierno, en la inteligencia de que la mayoría de quienes nos encontramos en esta situación perdimos todo al dejar a México. Nuestras familias han sufrido al tratar de integrarse a una sociedad diferente en cultura, lengua, tradiciones, etcétera. Muchos quienes contaban con una profesión en México la perdieron al no poder hacerla válida en el país de acogida, Canadá, teniendo que conformarse con trabajar en una actividad muy inferior a su capacidad profesional por falta de acreditación profesional válida. Por todo ello y más, pero sobre todo por el amor a nuestra patria, a muchos nos gustaría estar de retorno y nuevamente hacer una vida con un proyecto social, como en algún momento lo hicimos, y en respuesta de ello fuimos perseguidos por nuestros ideales, forzándonos a salir del país, abandonando todos nuestros bienes y familia para buscar la sobrevivencia en un país ajeno al nuestro. Le reiteramos nuestra distinguida consideración al respecto. Atentamente, Comité de Perseguidos Políticos Refugiados en Montreal, Canadá. Presidente, ellos quieren regresar al país, pero no les han dado respuesta en la Cancillería
ellos no están pidiendo que se les resarza el daño por ser perseguidos políticos económicamente. Quieren que su gobierno los acompañe para regresar al país, que tengan acceso a un trabajo, que ya no sean obviamente perseguidos, porque obviamente todavía sus captores o sus verdugos siguen vivos aquí en México. ¿Qué les diría a esos mexicanos que están en Canadá, presidente? Que voy a atender su petición, que nos entreguen el escrito, que tú nos ayudes a eso, nos des los nombres, que si se puede especificar los motivos de cada uno, o sea, del por qué fueron tratados así, y que me envíen personalmente el escrito, o sea, que me entreguen a mí el escrito, y yo lo voy a atender, yo les doy respuesta. Gracias, presidente. Y un comentario rápido, y le voy a preguntar sobre la justicia mexicana con respecto a la justicia Gala. Presidente, el año pasado yo le pregunté aquí cómo ayudar a más de 250 campesinos de Krill en el estado de Chihuahua. Ellos fueron recibidos por gente de la Procuraduría Agraria y de la SEDATU, a fin de que les paguen la deuda con respecto a sus tierras. Ahora este tema no se destraba, pese a que usted había dado instrucciones que se les atendiera. Presidente, sin embargo, ellos, los campesinos de Krill, le traen una propuesta donde le piden reunirse con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues traen una oferta que les permitirá que su gobierno les pague sus tierras y además se le quede dinero a las arcas públicas del país. Presidente, ¿hasta cuándo se escuchará a los campesinos más pobres de este México? Que unos, presidente, viven como en los años de 1910 y 1920, cuando fue la repartición de tierras y se desterró, entre comillas, a los ricos hacendados. Los va a recibir el secretario de Hacienda. Ese es mi compromiso a la petición. A través tuyo se va a conseguir esta cita a los campesinos. Gracias, presidente. Y con respecto, quizá es bastante recalcitrante o incisivo el tema para no llevar a juicio a los expresidentes que saquearon al país. La ciudadanía en general por lo menos se quedaría conforme que regresen el dinero que robaron, que saquearon, el que está en Andorra, o los que están en países de paraísos fiscales, presidente. ¿Qué le falta a la justicia mexicana para enjuiciar a estos expresidentes desde Salinas, Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, los que lo antecedieron? Porque en días recientes los galos, la justicia gala, llevó a los tribunales al expresidente Nicolás Sarkozy. ¿Qué le falta a la justicia mexicana? Que tenga la gala, la justicia gala, para que nosotros podamos ver una justicia en México con esta gente corrupta, y que consecuencia de su corrupción, pues hoy muchos mexicanos, más de 70, 80 millones de mexicanos, viven en pobreza extrema, están mal alimentados, pasamos por una pandemia porque somos obesos, porque no tenemos acceso a servicios básicos de medicina y mucho menos de atención médica. ¿Cuál es la diferencia, presidente, o qué le falta a la justicia mexicana con respecto a la justicia gala? Perdón, Carmen, pero no se vale estar interrumpiendo. Estamos avanzando, estamos avanzando. Yo creo que fue importante el que se aprobara lo de la consulta que se va a llevar a cabo en agosto. Todos los ciudadanos vamos a participar y se va a preguntar si se quiere el inicio de un juicio contra los expresidentes, si se quiere o no, si se considera importante, necesario o no. Eso nunca se había llevado a cabo. Ahora, en agosto, se va a llevar a cabo esta consulta. Eso es importante. No significa que si los ciudadanos dicen sí, que se inicie el juicio, ya son culpables.
es comenzar una investigación, abrir un expediente con ese propósito y que las autoridades competentes vayan resolviendo, los ministerios públicos, los jueces, y se les dé también a los acusados el derecho, como a cualquier ciudadano, a la defensa. Es iniciar un proceso, no es ya señalar de que son culpables, pero sí es un avance importante el que todos participemos y se decida sobre este tema. Si consideramos que ya no debemos de revisar el pasado y ver hacia adelante, o sí se hace un análisis, una revisión de lo sucedido y se castiga a los responsables. Esa es la democracia participativa y hay un avance en ese sentido, ¿no? Es un primer paso. Y hay también avances importantes en los últimos tiempos. Ya no hay impunidad para nadie. Nosotros no somos tapadera de nadie. Así como no perseguimos a nadie, no fabricamos delitos, también no encubrimos, y es la Fiscalía la que decide libremente, con autonomía, a quién se castiga. Antes era el presidente. El poder de los poderes era el Ejecutivo. Yo ya les he comentado que no solo dependía del presidente el procurador, sino hasta el presidente de la Suprema Corte. Hay un teléfono del escritorio del presidente al escritorio del presidente de la Suprema Corte. Y levantaba el teléfono el presidente y, aunque se trataba de un poder independiente, autónomo, lo mismo pasaba con el poder legislativo. Todo era formalidad desde el tiempo de Porfirio Díaz. La Constitución se respetaba en la forma, pero se violaba en el fondo. Era una gran simulación. Y hablaban de Estado de Derecho, cuando en realidad era un Estado de chueco. Entonces, hemos avanzado para que haya legalidad y se va a seguir avanzando con ese propósito. Y tenemos que seguir combatiendo la corrupción, como en cualquier parte del mundo, porque sí, en efecto, en otras partes se castiga a los presidentes. Aquí, relativamente cerca, nuestros vecinos de Guatemala. Hace poco metieron a la cárcel a un presidente de Guatemala porque le comprobaron que se había robado, creo que 40 millones de pesos. Una bicoca en comparación
con el saqueo llevado a cabo en nuestro país durante el periodo neoliberal y fue a la cárcel. Aquí nunca, jamás. Entonces sí, se tiene que acabar por completo con la impunidad. Pero también no usar la ley o la fiscalía en este caso para perseguir a adversarios, a enemigos, o para engañar de que ahora sí las cosas cambiaron. Lo que hizo Salinas, que entró, ¿no?, y de manera espectacular a la cárcel el líder petrolero, a la cárcel un banquero y todos los medios, ¿no? Oh, ahora sí, hay orden. ¿Y cómo terminó ese gobierno? Pues fue el gobierno que permitió más saqueo de los bienes públicos. Fue cuando se entregaron los bancos, las minas, las empresas a particulares, a los allegados. Un gran saqueo. Se empezó supuestamente combatiendo la corrupción y fue un gobierno que se distinguió por eso. Salinas es, sin duda, el padre de la desigualdad moderna. Fue cuando se ahondó la desigualdad, se profundizó. O sea, unos cuantos se hicieron inmensamente ricos y millones se empobrecieron. Fue en el sexenio, está demostrado incluso con datos de los mismos organismos financieros que lo apoyaron, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Tienen información de cómo creció la desigualdad en el sexenio de Salinas. Revistas especializadas en finanzas, Forbes, por ejemplo, que saca las listas de los hombres más ricos del mundo, empezó a publicar estas listas en el 88, cuando entró Salinas. Y en esa lista solo aparecía un mexicano, una familia, los Garza Sada, en el 88. Empieza la piñata, el reparto de todo, y al final del gobierno de Salinas, en el 94, llena revista Forbes, ya aparecían 24 multimillonarios mexicanos, de 1 a 24. Una familia que tenía en el 88, creo que 2,000 millones de dólares, a 24 que acumulaban 48,000 millones de dólares en un sexenio. Nunca se había visto eso. Ese es el traslado, la transferencia de bienes del pueblo, de la nación, a particulares. El neoliberalismo en toda su expresión. La privatización como sinónimo de corrupción, de saqueo.
Entonces, no simular, no eso. Por eso siempre sostengo, es importante castigar a los responsables, pero lo más importante es prevenir, evitar que eso se repita. Nunca más ese saqueo. Al final va a ser el pueblo el que va a decidir en la consulta. A ver, compañera, equilibrar y luego. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle, ayer usted hablaba de que ya hay mayor número de vacunas llegando y les pedí a las brigadas que aceleren el paso. ¿Cuál es el reporte que tiene? Hace unos días se dio a conocer que habrá un acuerdo con la iniciativa privada, un programa piloto que ya hay con la iniciativa privada, entiendo, en el Estado de México para la aplicación de las vacunas. Si se tiene por parte de su gobierno considerado que también ayude justamente al plan de vacunación los empresarios, de algún modo. Sí, hay cooperación con el sector privado, están ayudando, desde luego los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, todos. El problema está en la disponibilidad de las vacunas. Todavía no hay vacunas suficientes y hay acaparamiento de vacunas en el mundo. Deben de estarse aplicando. A ver si no ponemos el dato, porque es interesante esto. El seguir insistiendo en que no se acaparen las vacunas. Porque 10 países tienen el 80% de las vacunas. Y como 110 o 120, tenemos el 20%. Y hay 80 países que no tienen una sola dosis. Es una gran injusticia. Y vuelvo a decir con todo respeto, ¿y dónde está la ONU? Fue pura formalidad nada más nuestra resolución que se aprobó casi por unanimidad de que no iba a haber acaparamiento de vacunas. Fue nada más simulación. Miren, si suman de aquí para arriba, pues son como muy cerca al 80% de toda la producción de vacuna. Estamos hablando, deben de ser como 300 millones, pero si sumamos, bájale. Aquí, muy cerca de 200, más, mucho más, 10. Luego, de aquí hacia abajo, un 20%, bájale. Aquí estamos nosotros. Ahora tenemos un poco más, que llegó ayer, llegaron ayer. Bájale. Más. Todo. Hasta el final. Hasta ahí. Sí, es Granada, 146. Entonces,
Trinidad y Tobago ya tiene tiempo, 440. Pero hay 80 países que no aparecen. El mecanismo de la ONU, estaba yo haciendo un análisis, COVAX, ha distribuido 4%. 4%. Entonces, si la iniciativa privada no quiere tener vacunas, pues no hay ningún obstáculo. El asunto es que no se consigue. Nosotros estamos todo el día viendo esto. Ya tenemos en contratos más de 140 millones de vacunas, en contratos. El asunto es que incumplen, no llegan a tiempo, pero vamos a seguir. Y se mantiene en pie el compromiso de que antes de que termine abril, el mes próximo, tenemos vacunados a todos los adultos mayores de 60 años hacia adelante, cuando menos con una dosis, porque ya vamos avanzando. Ahora ya se está vacunando como en 600 municipios completos del país. Se va avanzando con los adultos mayores y vamos a seguir. Y es muy satisfactorio porque el adulto mayor se siente más seguro al momento que le ponen la vacuna, se siente más seguro, les da alegría. Les digo porque yo ando recogiendo información. Entonces, no van a faltar las vacunas para los adultos mayores. En abril terminamos, cuando menos una dosis, porque queremos avanzar más, porque también queremos ir vacunando ya a maestros para el regreso a clases presenciales. Pero sigue habiendo problema de acaparamiento. Le agradecemos mucho a algunos países, por ejemplo la India, Rusia, China, que aún con mucha población, el caso de China, de la India, que es el primer y el segundo lugar primero y segundo país en población, creo que 1.400 millones en China y con 1.300 en la India. En los dos casos, a pesar de que ellos están aplicando, pero como es tanta su población, pues el avance es poco, nos están ayudando. Puede ser que en esta semana hablemos con el embajador de China, porque hay el compromiso de enviarnos para marzo, abril, mayo, junio, alrededor de 10 millones de dosis. Y eso se lo agradecemos mucho. De una vacuna que están produciendo, que no es la Sputnik ni la CanSino, es otra.
Sí, la mencionó Marcelo. Yo me refería al papel de los empresarios porque se dio a conocer que en el Estado de México hay un programa piloto en la aplicación ya de la vacuna donde participan el sector privado. Entonces, mi duda era si también van a participar en otras entidades. Sí, pero no hay ningún programa piloto porque no tienen vacuna. No, nos están con las ayudando. vacunas del gobierno, claro. Sí, nos están ayudando para facilitarnos espacios. Eso lo están haciendo todos los empresarios en el país y los gobiernos estatales, todos estamos trabajando de manera coordinada y así vamos a seguir. Pero no hay, como se pensaba, ¿no?, al principio, de que los gobernadores plantearon de que podían ellos comprar las vacunas o empresarios que podían también comprar las vacunas para aplicarlas en sus trabajadores. Nosotros dijimos sí, damos autorización, permiso, no hay ningún obstáculo. El asunto es que no se consigue las vacunas. O sea, si ellos quieren adquirirlas, ya lo han hecho, pues ya han explorado la posibilidad y no hay. Porque no hay producción todavía suficiente y hay países en donde dicen todo lo que se produce aquí es para nosotros. No están permitiendo que salgan las vacunas que producen las farmacéuticas en sus países. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo de que tiene que haber solidaridad, porque si no, todo es pura demagogia. ¿Cómo es eso de que hay apoyo a países pobres y en una circunstancia como esta, lo que se nota es el acaparamiento, el egoísmo, el darle la espalda a otros seres humanos? ¿Dónde queda la fraternidad universal? Presidente, y preguntarle dos aspectos de la manifestación del Día de la Mujer. No, todos vimos esta violencia, en efecto, que se cometió contra las mujeres policías, estos martillos, el fuego. Usted ya decía, explicaba sus motivos de por qué no castigar a los responsables pues de esa violencia, no a todas las mujeres. Pero también ocurrió, y está documentado en las redes sociales, pues que se lanzaron estos gases lacrimógenos que el gobierno de la ciudad sostiene que no. Este grupo, esta brigada marabunta que usted ayer decía que tomó partido, pues dicen que entregaron algunas evidencias a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si no ayudaría, pues que se aclarara esto para que no hubiera suspicacias. Ellos incluso piden que los reciba usted como un derecho de réplica, porque usted dijo que se pusieron de lado, porque ellos aseguran que sí intentaron en 3 momentos pues evitar esta violencia que se cometió contra de las mujeres policías. ¿Usted los recibiría? ¿Y qué opina de que por otro lado pues se aclare este tema de los gases, sobre todo para que no quede en el aire que los policías los usaron? Dice la autoridad que no, cuando hay algunos testigos, algunas participantes que han documentado que sí ocurrió. Yo creo que le corresponde al gobierno de la ciudad aclararlo. Lo que me consta es lo que dije ayer, de que un señor de esta brigada empezó en un micrófono diciendo que ellos se retiraban porque no se estaban cumpliendo los protocolos de seguridad.